Sí, muy buenos días tengan todos ustedes, amados hermanos en el Señor Jesucristo. Estás aquí en este programa de estudios bíblicos con tu servidor y hermano en Cristo, Eric Contreras. Y pues viene aquí el pastor de la iglesia donde nos congregamos, el hermano, el pastor, Daniel Monroy. Nuevamente lo he invitado para que pues nos comparta pues acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el objetivo de este programa pues es conocer más de Dios, es estudiar la palabra de una manera sistemática, de una manera que le podamos analizar el versículo por versículo, y que el Espíritu Santo, a través de esas palabras que el Señor nos ha dado en la Biblia, podamos nosotros realmente conocer a Dios, y no pues solamente así pues dejarnos llevar, ¿verdad?, por lo que nos dicen o por las enseñanzas doctrinales de siempre, sino que realmente entendamos y conozcamos a ese Dios que nos ha dado la vida y que quiere que le conozcamos. ¿Y cómo le vamos a conocer? Pues a través del estudio de la palabra de Dios. No hay otra forma ni otro sistema. Y pues, buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amados hermanos, Dios los bendiga a todos. Saben que este es un gusto para nosotros estar aquí transmitiendo. Soy el pastor Daniel Monroy de Centro de Fe, Esperanza y Amor, allá en Santa Clara, Coatitla. Amados hermanos, me da gusto estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y yo creo que hoy va a ser un día de mucha bendición, la enseñanza. Vamos a hablar de un tema fundamental, un tema muy importante, que todos hoy en día necesitamos saber qué es lo que nosotros necesitamos para nacer de nuevo. Se ha mencionado por siglos, se ha mencionado por años algunas cosas, algunas enseñanzas, que nosotros necesitamos hacer algo para nacer de nuevo. Hoy, a la luz de la palabra, yo quiero que podamos aprender de parte del Señor cómo se nace de nuevo. La gente dice, oiga, es que esa persona no está nacida de nuevo, es que esa persona necesita nacer de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? ¿De qué manera se nace de nuevo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el procedimiento para nacer de nuevo? Hermano Eric, haznos un comentario referente al nacimiento de nuevo. Sí, hermano, bueno, previo a esto vamos a poner en manos de Dios este espacio, y pues que Dios nos hable, Dios nos revele su palabra y podamos comprender. Señor, en esta hora te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la vida, Jesucristo. Gracias por tus favores, porque, Señor, ¿qué somos nosotros, Señor? Solamente somos polvo. ¿Qué tenemos de bueno? Pues nada, Señor. Pero tú te acuerdas de nosotros ahí en nuestra condición, Señor, de pecado. Te damos gracias, Señor, porque grandes son tus favores. Día con día podemos ver, Señor, que el pan no escasea en la mesa, que hay trabajo, Señor, que tú estás con nosotros, y aun si estuviéramos pasando alguna circunstancia de necesidad, tú no nos dejarás ahí, Señor, tú nos levantarás, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos sostiene. Si no fuese por tu palabra, Señor, pues estaríamos en tinieblas, Señor, perdidos, pero más por tu palabra santa, Señor, hemos pasado de las tinieblas a esa luz admirable. Gracias te damos por eso, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, pues el tema, ¿verdad?, que vamos a tratar hoy en este espacio, hermanos, es el nuevo nacimiento. Y como base bíblica, pues vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, vamos a darle lectura. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ahí vemos ya el nacimiento, ¿verdad?, espiritual, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? O sea, él lo estaba viendo de una forma natural. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, volver a nacer? Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que te era necesario nacer de nuevo, Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no se puede ver con los ojos naturales. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, era algo que Nicodemo no podía comprender siendo maestro de la ley. Y erudito, dice, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales, o sea, las espirituales, lo que no se ve? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo con él. El que en él cree, fíjense, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lectura y vemos cómo cómo Nicodemo va y busca al Señor Jesucristo, pues para hacerle una pregunta, ¿no? Entonces Jesucristo le dice: mira, tú, para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas heredar el reino de Dios, tú necesitas nacer de nuevo. Y aquí menciona y dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Nosotros, ¿verdad? Cuando el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza apartada de Dios. Nacimos en pecado, ¿verdad? Por el pecado original, pues, de Adán. Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para de alguna forma solucionar esto en su presciencia, en su preconocimiento, en su omnisciencia? Pues preparó a su Hijo Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo lo preparó para que Él viniera al mundo y pudiera Él entregar su vida y así hacer salvos a los escogidos de Dios. Antes del Señor Jesucristo, Jehová en el Antiguo Testamento, vemos cómo Él instituyó el tabernáculo, instituyó el sacerdocio, y juntamente con la ley, que era bastante rigurosa la ley, eran ordenanzas, eran, ¿verdad?, mandamientos y cláusulas muy difíciles de poder pues llevar a la práctica, a tal grado de que nadie la pudo cumplir. Pero juntamente con la ley, Dios estableció, ¿verdad?, también, pues, la muerte o los sacrificios de los corderos. Y todo esto apuntaba, juntamente con el tabernáculo y toda esta historia, ¿verdad?, apuntaba a que, pues, el tabernáculo tipificaba al Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya, ¿verdad?, se cumple y Jesucristo viene al mundo y entrega su vida, entonces ya dice que hace salvos a aquellos que Dios ya había escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, esta doctrina de la predestinación, pues es una doctrina que muchas veces no se predica. O sea, es algo que no oímos muy a menudo en las iglesias, pero que el libro de Efesios nos enseña que Dios ha escogido a aquellos que han de ser salvos. Cuando la palabra de Dios llega a las personas que previamente están escogidas por Dios, estas personas, al creer en Él, porque Dios sabe quién va a creer en Él y Dios sabe quién no va a creer en Él. Y entonces aquellos que ya creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya, entonces eso produce en ellos que el Espíritu Santo, o sea, porque el Espíritu Santo es el que nos ¿cómo se dice?, nos mueve de pecado, nos redarguye. Entonces ya ahí viene la confesión y viene el Señor.
perdóname por mis pecados, he cometido muchos pecados. Entonces el Espíritu Santo dice que Él hace esa obra y Él ahora nos sella. Entonces esa naturaleza que nosotros teníamos, vieja, antigua, pecaminosa, no se va de nosotros, sino que el Espíritu Santo entra en nuestra vida y ahora Él ya mora. Ahora Él dice que Él es las arras de nuestra salvación, Él es la garantía. Entonces en ese momento Dios nos garantiza la salvación y ahí nacimos de nuevo. O sea, nacimos de nuevo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos escoge y Él nos sella con su elección, ¿verdad? Y nos santifica, y asimismo por la palabra, porque nosotros al oír la palabra de Dios, nosotros creemos en la palabra de Dios por lo que dice. O sea, el que cree en la palabra de Dios cree en el testimonio de Jesucristo, y entonces así se junta lo que es el espíritu y la carne. Coméntenos, pastor. Amén. Pues enfatizando lo que Nicodemo llega a preguntarle al maestro. Él va de noche a consultar al maestro, porque si nosotros nos damos cuenta en el capítulo anterior, el Señor había hecho milagros y había incluso tomado la autoridad de sacar a la gente que estaba en la sinagoga, estaba en el templo vendiendo palomas, cambiando monedas y todo eso. Entonces Nicodemo le dice al maestro: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas, ¿verdad?, si no está Dios con él. Entonces el Señor le dice contundentemente, le dice, de cierto, cuando dice de cierto, dice: te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es una confirmación que el maestro, el Señor Jesucristo, le hace a Nicodemo. Nicodemo se queda perplejo, porque él lo que quería o lo que pretendía de Cristo era la admiración por ser principal de los judíos. Los escribas, los fariseos, tenían un puesto rabínico, tenían un puesto importante dentro del judaísmo, y todos lo veneraban. La gente los veneraba a ellos porque su alto nivel de intelectualidad en las escrituras. Sin en cambio, Jesucristo le dice contundentemente: si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Entonces él pregunta y dice: bueno, pero ¿cómo es posible que podamos entrar en el vientre de la madre siendo ya viejos? El Señor Jesucristo hace una analogía. En la historia rabínica, ellos entendían y se enseñaba por medio de las analogías. ¿Qué es una analogía? Es una ilustración. Yo te hago una ilustración y te digo: mira, esto es como si fuera el que tú nacieras de tu madre. Ok, eso no se puede hacer. Claro que no se puede hacer. Entonces la respuesta del Señor Jesucristo está basada en esa analogía. Si tú puedes nacer, tú puedes meterte al vientre de tu madre y nacer, entonces puedes nacer. Pero eso es imposible. También le pone otro ejemplo referente al viento. Le dice: mira, el viento, tú no le puedes seguir el rastro. Le está diciendo: tú no le puedes seguir el rastro al viento. No puedes seguir el rastro al viento, sería imposible. Entonces eso es lo que tú puedes hacer para nacer de nuevo. ¿Qué? Nada, porque no está en tus manos. Nacer de nuevo no está en las manos del ser humano. El nacer de nuevo es una obra de Dios. Nacer de nuevo es un don divino. Yo quisiera que, hermano Eric, buscaras la cita de Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18, donde el apóstol Santiago enfatiza y nos dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación. Pero vamos a leerlo, hermano Eric, para que la gente le quede bien claro qué es el nacer de nuevo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, o sea, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse.
Amén. ¿Qué les parece? Entonces, Él de su voluntad, Él nos hace nacer. Entonces, hoy hay procedimientos, hay libros, hay enseñanzas, cómo nacer de nuevo. Esa persona tiene el procedimiento, tiene la estrategia para nacer de nuevo. No hay estrategias, amados hermanos. Amigo que me escuchas, si tú no naces del cielo, si tú no naces por la elección divina que Dios ha puesto en tu vida, tú no puedes hacer nada para nacer de nuevo. Un ejemplo tangible, un ejemplo importante, verdadero, real, que nosotros podemos poner una analogía justamente. ¿Tú qué hiciste? La pregunta es, ¿tú qué hiciste para nacer en el vientre de tu madre? ¿Cómo cooperaste? ¿Cómo hiciste? ¿Tú cómo planeaste? No, tú y yo no hicimos nada. Nada, exactamente. Si en lo terrenal, por eso el Señor Jesucristo le menciona, le dice, si en lo terrenal, en lo carnal, tú no entiendes esto, tú no puedes hacer esto, menos si te digo lo espiritual, menos si te digo lo celestial. Entonces, la respuesta, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para nacer de nuevo? No se puede hacer nada. Dios de su voluntad, dice el apóstol Santiago. Lo que mencionaba el hermano Eric acerca de la elección, la predestinación. Hay gente que choca con esa doctrina. E incluso me atrevería a decir que hay gente que odia esa doctrina. Porque la doctrina de la predestinación rompe con el ego del ser humano, porque el ser humano es soberbio, el ser humano por su naturaleza, él quiere un mérito en la salvación. El ser humano quiere recibir un crédito en cómo llegar al reino de los cielos, y el reino de los cielos es un don, el reino de los cielos es un regalo divino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, por lo consiguiente, amados hermanos, es algo divino que el Señor nos obsequia, nos da. Él nos hizo nacer de su voluntad. Por eso la palabra dice claramente, ahí en San Juan capítulo 3, versículo 11, dice la palabra del Señor, ahí vea, chéquenlo usted, el versículo 11, ¿cómo dice la palabra? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís, ¿qué? Nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque no escuchaban al maestro. El maestro venía a romper el esquema religioso. El maestro venía a romper las enseñanzas rabínicas que había, porque las enseñanzas rabínicas que había eran solamente alusiones a sus buenas obras. Las buenas obras delante de Dios no sirven para nada. Escúcheme bien, y lo digo con todo respeto y con mucha seguridad de lo que estoy diciendo, porque me abaso a la palabra de Dios. Las buenas obras son un testimonio para la gente que no cree. Pero delante de Dios, tus obras, mis obras, hermanos, son como trapos de inmundicia, así lo dice el profeta Isaías. Entonces, la élite de los judíos, ellos querían justificarse ante Dios por medio de sus buenas obras. Y el Señor reprueba eso. El Señor le dice, si tú no naces de nuevo, de nada te sirve ser el principal. Por eso menciona más adelante. Y le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Se lo enfatiza, ¿por qué? Porque él creía ser uno de las deidades, e incluso esa gente se consideraba deidades, patriarcas. Por eso Jesucristo dijo, no llaméis padre a nadie, porque en la élite de los judíos ellos se enseñoreaban de la gente, y ellos se hacían llamar padres, cuando padre solamente hay uno. Jesucristo menciona claramente, no llaméis padre a nadie, porque solamente un Padre tenéis, el que está en los cielos, y todos vosotros sois hermanos. El Señor Jesucristo vino a romper esa estrategia, ese sistema que hoy en día, ese sistema está vivo, está latente. Hoy en día la gente cree que por sus obras, que por sus estrategias, la gente va a venir a los pies de Cristo. Nadie cambia a nadie, nadie toca el corazón de nadie. El hermano Eric mencionó algo muy importante. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no toca y no atrae al pecador a Cristo, definitivamente hagan lo que hagan, la gente no puede venir a Cristo. Dice la palabra de Dios, menciona al Señor Jesucristo en San Juan 6, versículo 36. Nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y todo el que viene a mí no le echo fuera. Hermano Eric.
Sí, pastor, pues verdad, esta enseñanza es bastante importante porque pues es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestros delitos, nuestros pecados. Hay muchas personas en el mundo, ¿verdad?, vagando en sus situaciones, en sus pecados. Una ocasión llega una persona, estaba en una iglesia, un pastor predicó la palabra de Dios, de las buenas de salvación. Llega y le dice a esta persona, creo que esto ya lo he mencionado, pero llega y le dice: pastor, ¿sabe algo? Dice que llegó llorando y le dijo: yo dejé a mi esposa, yo abandoné a mis hijos. Y llorando le decía: pero sabe, dice, yo la abandoné no por una mujer, sino yo la abandoné por otro hombre. Y llorando le decía: y yo hice, usted no sabe las perversiones en las que yo caí, hice y deshice de mi vida. Y ahora yo iba pasando, dice, por este lugar, yo quería una solución, yo estaba harto de la vida porque tuve un hombre, tuve otro, ¿verdad? Caí en una degeneración que ya yo no tenía salida, yo ya me quería quitar la vida. Entonces yo le dije: Dios, ayúdame, si tú existes, tú ayúdame, yo necesito. Dentro de su pensamiento esta persona decía esto. Dice que él iba pasando por esta congregación, escuchó música y se metió. Dice: yo escuché su mensaje, me senté, vi que había música y yo no sabía nada de esto. Dice: al final que usted llamó al arrepentimiento, dice, yo sentí algo dentro de mí que me decía: ve y arregla tus problemas con Dios. Y le dijo llorando esta persona, le dijo: pastor, ¿qué puedo hacer para nacer de nuevo? Necesito ser una nueva persona. Y él le dijo: si tu arrepentimiento es verdadero, es genuino, entonces eres salvo y tienes la vida eterna. ¿Crees en Jesucristo? Sí creo con todo mi corazón en Él. ¿Crees que Él te lava de tus pecados y que Él pagó por tus pecados? Sí creo. Entonces eres salvo. No importa lo que hiciste, los pecados que cometiste quedan anulados por la sangre y la misericordia y la gracia de Cristo. Fíjense cómo dice la parábola del sembrador. Dice, les dijo, Jesucristo les explica esta parábola del sembrador en San Marcos capítulo 4 versículo 13. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Les dijo: ¿no entienden ustedes esta parábola? O sea, Jesucristo ya les había explicado la parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderán todas las demás? El que siembra la semilla representa el que anuncia el mensaje. O sea, este mensaje de las buenas nuevas de salvación del nuevo nacimiento, de que es necesario nacer de nuevo. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oyen el mensaje, fíjense, escuchan el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras, una semilla que cayó entre piedras. Oye el mensaje y lo recibe con gusto, pero como no tiene suficiente raíz, no se mantienen firmes las raíces. Por eso cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pues pierden la fe. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, o sea, todos, fíjense, todos escuchan la palabra de Dios. Como tú estás escuchando hoy la palabra de Dios, o como yo la escuché algún día, todos escuchamos las buenas nuevas de salvación. Pero los negocios de la vida, fíjense, los negocios presentes les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engañan. Y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje, o sea, los afanes de la vida, y no los dejan dar fruto. O sea, el amor por el dinero, por las cosas, por los afanes, por la vanagloria de la vida. Dice, pero hay otros, o sea, es otro caso especial, que oyen el mensaje, escuchan la palabra y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 30 por uno. Fíjense que en otra ocasión, fíjense que escuché un testimonio muy impresionante, que una persona, dice que era una persona muy adinerada esta señora y su esposo. Su esposo tenía pues trailers, tenía muchos locales, o sea, era una persona realmente rica.
Dice que esta señora cuenta que su esposo pues fallece de repente, ¿verdad? Muere su esposo y ella se queda sola. Le hereda todo a su esposa. Y pues ella, una mujer de mucho dinero y todo, dice que ella se siente pues sola y que siente la necesidad de Dios. Ella sintió la necesidad de Dios y dice que va a una iglesia en donde pues, verdad, es una iglesia famosa que sale en la televisión y pues les piden mucho dinero. Y dice que llegó esta mujer sedienta de Dios diciendo yo tengo mucho dinero, pero esto no me basta, yo necesito a Dios. Dice que entra a este lugar, ella ve en la televisión, ¿verdad? Esta iglesia, y pues va ahí al lugar, y dice que entra y le dicen las personas, usted lo que necesita es prosperidad, usted necesita, y dice que al final esta señora se acerca y le dice, oiga, ministro, pues yo quiero a Dios, yo vengo en busca de Dios, yo necesito a Dios. Y esta persona le dice, no, lo que usted necesita es prosperidad, ser próspera. Y le dice, pero es que lo que usted no sabe es que yo soy rica, yo tengo mucho dinero. Entonces inmediatamente esta persona, ¿verdad? Ya al saber que era rica le dice, ay, pues sí, pues mire, Dios dice que la envuelve con enseñanzas falsas y que le dice, Dios me revela que si usted quiere a Dios, usted me tiene que comprar una camioneta, ¿verdad? Que valía más de $70,000. Fíjese, este caso en Estados Unidos fue. Y que le dice... Y dice que le dijo esta persona, ¿y usted qué hizo? Y la señora dijo, pues yo se la compré, porque yo quería la bendición de Dios, yo quería la palabra de Dios. Pero esta persona, ¿verdad? Usó la palabra de Dios de una manera fraudulenta. Esta mujer dice que le compró la camioneta, pero aún así sentía vaciedad y que vio que todo era negocio, todo era dinero, pero dentro de ella ella anhelaba a Dios. Dice que ya después va a una congregación donde pues se enseña la sana doctrina y la invita a una persona y esto se lo cuenta al pastor y le dice, ¿sabe qué, hermano? Al oír las enseñanzas, dice, yo he encontrado a Dios, yo he encontrado la palabra de Dios. Y esta persona, ¿verdad? Dentro de ella, Dios había producido en ella. Esta persona estaba escogida. Andan por ahí todos los escogidos de Dios. Unos están en religiones, otros están en sectas, otros están en verdad en cualquier otra denominación están. No existen, ¿verdad? Los hijos de Dios están regados por todo el mundo, en pueblos, donde quiera hay los elegidos de Dios. Dice, Jesucristo dijo, yo voy a llamar a otro rebaño que tengo, ustedes los judíos, pero yo tengo otro rebaño que yo tengo que traer hacia mí, que el Padre va a traer hacia mí. Todas estas ovejitas, todos estos hijos de Dios ya escogidos van a venir a los pies de Cristo indudablemente. En cualquier tiempo de su vida el Señor tiene la hora, el tiempo exacto, la circunstancia exacta para que tú vengas a Él. Tú simplemente al escuchar el mensaje, lo que va a producir en ti, lo que va a producir en mí, es rendirte a Cristo, como esa prostituta cuando, ¿verdad? María, que iba a ser apedreada, estaba adulterando, inmediatamente la llevan a Cristo después de ese adulterio y le dicen, ¿sabes que esta mujer cochina estuvo adulterando y vamos a apedrearla ahorita? La ley dice así y así. Entonces Jesucristo dice que les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces todos se alejan y se queda solo, Jesucristo solo con esa mujer. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pues voltea y dice, no, maestro, ya no hay nadie. Dice, pues ni yo te condeno, ve y no peques más. Ella tiene un encuentro con Jesucristo y ahí nace de nuevo. Es confrontada con su pecado, con su vergüenza. Todos antes de venir a Cristo, antes de nacer de nuevo, hermanos, todos somos confrontados con nuestros pecados. Unos eran adúlteros, otros eran ladrones, otros eran, ¿verdad? Cometían adulterio y les daba risa. Compadre, mire, me fui con unas muchachas a Acapulco. Ay, qué bueno, compadre. Y verdad, como si te hubieras comido un pan y te daba risa. Pero ahora cuando nacemos de nuevo, cuando Dios nos dice nuestra condición y nos volvemos a Él, entonces ya el Espíritu, esa es la diferencia, dice la palabra de Dios, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes tú que eres nacido de nuevo? Si tú pecas, ya no puedes dormir a gusto. Si tú haces algo malo,
inmediatamente viene el espíritu que te redarguye. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Carmen? Estuviste mal. ¿Sabes qué, Pedrito? Estuviste mal. Esta acción no está bien. Ve y pídele perdón a tu esposa. No la trataste bien. Ve y humíllate ante ella. Entonces esa es la evidencia más sobresaliente de que somos hijos de Dios. Que el espíritu nos mueve a hacer lo bueno. Que el espíritu nos da testimonio y nos dice: tú estás equivocado. Y nos vuelve del bien al mal. Esa es la evidencia más importante. Pues sí, hermanos, retomando lo que se estaba mencionando de Nicodemo. ¿Por qué enfatizo a Nicodemo? Porque Nicodemo no era cualquier persona. Escúcheme bien, amados hermanos que me escuchan. Los fariseos no eran cualquier persona. Hoy en día la gente cree que dejando de hacer algo, no tocando, no viendo, dejando de hacer algo, ellos van a ganar el reino de los cielos. Yo le puedo garantizar que ninguna de las personas que están ahorita al frente de iglesias, de organizaciones que hablan de integridad, ninguno de ellos se compara con la élite de los fariseos, porque ellos efectivamente vivían una vida íntegra, vivían una vida pública ante la gente, que en realidad la gente los convencía. Sin en cambio, está comprobado que la gente tenemos tres tipos de vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Sin en cambio, el Señor Jesucristo los confrontaba con su vida secreta. Y Él les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque su apariencia era una apariencia de piedad, era una apariencia de virtud. Sin en cambio, su corazón estaba lleno de rapacidad. Hoy en día en las iglesias no se predica al Señor Jesucristo. Hoy en día en las iglesias no se enseña la palabra de Dios. Hoy en día la gente está enseñando su moralidad. Y yo no digo que eso está incorrecto, eso es bueno. Eso tiene que ser la evidencia de un hijo de Dios, como ya lo dijo el hermano Eric. Pero, hermanos, eso no es lo que te lleva al cielo. Tú puedes ser la persona más moralista, tú puedes ser la persona más íntegra, pero si tú no confías, si tú no pones tus pies en la roca que es Jesucristo, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, versículo 21, dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también dice: Señor, en aquellos días muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo les declararé, dice el Señor, yo les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ellos tenían una buena moralidad, ellos tenían una buena integridad. Sin en cambio, no habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Porque la roca que es Jesucristo, esa es la roca de salvación. Más adelante dice: si un hombre pone su fe sobre la roca, pone su casa sobre la roca, vendrán vientos, lluvias, ríos, y su casa no caerá. Pero también dice: pero si pone su casa sobre la arena, vendrán lluvias, ríos, vientos, y su casa se va a caer. Hermano Eric. Sí, hermanos, vamos a un corte y ahorita regresamos. Si gustas llamar, está muy bueno. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama ¿cómo nacer de nuevo? Vea lo importante que es el que tú nazcas de nuevo es importante. Y si pueden hablar más de la predestinación, llama de Tultepec. Bueno, hermano, la predestinación es un tema bíblico. Iglesia, la predestinación es un tema que se encuentra en la palabra de Dios en Efesios 2. Todo el libro de Efesios yo les recomiendo, ¿verdad? De una manera hasta la saciedad. Les digo que lean y que al leer le pidan a Dios: Señor, muéstrame tu palabra, quiero entender tus misterios, quiero que me reveles. Y ahí viene la iluminación. La palabra de Dios ya está escrita, simplemente hay que escudriñarla y recibir la iluminación, o sea que es que podamos comprenderla, que podamos entenderla. Esto de la predestinación va aunado con el nuevo nacimiento. Si yo te pregunto hoy: ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú crees en Jesucristo? Pues tú me vas a decir que sí, ¿no? Tú le preguntas a un borrachito en la calle: oiga, borrachito, ¿usted cree en Jesús? Y hay muchos vagabundos o limoneros, lo que sea. Sí, el Señor Jesucristo, Él es bueno y Él existe, y a pesar de la condición en la que están, ellos creen en Jesucristo. Entonces, no es el creer,
el creer, todos creemos, todos creen, los musulmanes creen en Jesucristo, los demonios creen en Jesucristo, las potestades, todos creen en Jesucristo, al grado de que en Año Nuevo descansamos gracias en Navidad, gracias al nacimiento de Jesucristo. Celebramos la Semana Santa gracias a ¿quién? ¿A Buda? No, ¿verdad? Gracias a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, la figura del Señor Jesucristo es una figura histórica y en la palabra de Dios, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, es Dios encarnado siendo hombre. Entonces, en cuestión a la predestinación, hermanos, Dios tiene el preconocimiento, la presciencia, que Dios sabe todas las cosas. David lo decía, todavía no me levanto y sabes lo que voy a hacer. O sea, miren, Dios sabía que la mujer iba a pecar, que iba a comer el fruto. Dios sabía que pues David iba a caer en adulterio. Dios sabía que Moisés iba a servirle. Dios dice que desde antes, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y Dios escogió a los profetas, a Isaías, a Jeremías desde el vientre, desde antes que nacieran. Dice la palabra de Dios también que Él preparó las obras para que anduviésemos en ellas de antemano. Y que antes de que el ser humano pecara, Dios ya había preparado al Hijo para hacer, o sea, todavía no había pasado ni el pecado original, cuando Dios preparó al Hijo a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros. Entonces dice, grandes son los pensamientos de Dios, sus misterios, sus pensamientos más altos. O sea, nosotros no podemos llegar a comprender la grandeza de ese Dios. O sea, es tan grande. Lo que sabemos es que Él nos ama. Lo que sabemos es que Él no quiere que nos perdamos, que Él quiere que procedamos al arrepentimiento, pero que no todos vamos a proceder. Entonces, si tú eres una persona que está elegida por Dios, tú tienes el Espíritu Santo, la mayor, ¿verdad? Pues se puede decir, evidencia de que tú tienes la salvación es que el Espíritu Santo te redarguye. Si tú haces algo malo y no sientes remordimiento y tú matas, tú, ¿verdad? Cometes delitos, haces y te ríes y no sientes algo dentro de ti, no tienes el Espíritu Santo, no hay salvación, no está el Espíritu en ti. Pero si tú, cuando cometes un mal, el Espíritu Santo dentro de ti te mueve a arrepentirte para salvación, entonces eres salvo, entonces estás predestinado, tienes esa elección de Dios. Amén. Miren, hermanos, también nos están pidiendo ahorita que pues demos la dirección de la iglesia donde estamos enseñando esta palabra tan hermosa. Pues, hermanos, el Centro de Fe, Esperanza y Amor se ubica en la Avenida Hidalgo número 58, Colonia Santa Clara, Cuatitla. Repito, Avenida Hidalgo número 58, Colonia Santa Clara, Cuatitla. Esto es en Ecatepec, Estado de México. El teléfono de la iglesia, hermanos, es el 3612-1805. Soy el pastor Daniel Monroy y estamos enseñando jueves y domingos. El jueves tenemos reuniones a las 7 de la noche. Los domingos empezamos a las 11 de la mañana, terminamos a las 2 de la tarde. Estamos enseñando la palabra de Dios clara y precisa. Gracias a Dios por su palabra que nos ha revelado el Señor. Y aunado al tema del que estamos hablando, quiero mencionar una palabra que está en Romanos capítulo 9, versículo del 9 en adelante. Ahí la palabra del Señor nos enseña que el Señor había elegido. Miren, es que lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que en las doctrinas de la gracia hay doctrinas que son unas ramificaciones de la misma doctrina. Ahí entra la doctrina de la predestinación, entra la doctrina de la depravación total, entra la doctrina de la elección, entra la doctrina de la glorificación, y todas esas doctrinas van aunadas a una misma, que es la doctrina de la salvación por gracia. Nosotros hablamos de la salvación por gracia, ¿por qué? Porque es importante que nosotros descubramos la verdad. La salvación no lleva ni un solo gramo, ni una sola palabra de obras humanas, solamente es la gracia de Dios. Hermano Eric, por favor, déle lectura. ¿Qué versículo es, pastor? Es Romanos capítulo 9, del versículo 9 al 14. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, dice, pues no había aún nacido ni había hecho
ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, o sea, por el llamamiento, la elección. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú que aborrecí. Ahí lo dice la palabra en el versículo 13. Eso tenemos que enfatizarlo bien. Dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. La palabra de Dios enseña, dice que no habían nacido aún, sin haber hecho nada, ni bien ni mal. El Señor hace una elección. A Jacob lo ama, lo predestina, lo elige para ser el patriarca de las 12 tribus de Israel. Y sin en cambio a Esaú, el Señor en su corazón lo aborrece. ¿Por qué? Porque más adelante nos da la enseñanza. Vean el versículo, estamos en el capítulo 9 de Romanos. Vean el versículo 16, 9:16 de Romanos, dice la Biblia, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación precisamente es justamente eso. No es una preferencia, no es un esfuerzo personal, es un don de Dios. Es una elección de Dios. Tú puedes decir, no, es que yo quiero esforzarme, yo quiero ir a hacer y deshacer. Cristo dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Hay 3 cosas que le pasaron a Nicodemo. Vuelvo a enfatizar Nicodemo. Nicodemo estaba preocupado en medio de toda su hipocresía, en medio de toda su enseñanza. Él estaba preocupado porque su subconsciente sabía que no era salvo. Sin en cambio, Nicodemo era atraído por el Espíritu Santo, fue atraído por Dios. Pero él tenía una preocupación. Tú y yo tenemos una preocupación. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Estaría haciendo bien las cosas para yo ir al cielo? Tú no puedes hacer nada para ir al cielo. La persona que va al cielo, todas las religiones creen tener la fórmula para ir al cielo. Hermano mío, amado en Cristo, te puedo mencionar que la decisión de ir al cielo no está en las manos del ser humano. Dios ha elegido a sus hijos. Y aquí lo menciona claramente. No es del que quiera ni del que corra, sino del que yo tenga misericordia. La palabra de Dios. Primero vino la preocupación de Nicodemo, vino la palabra de Dios de verdad que rompe todas las creencias humanas, y después viene el Espíritu Santo, el toque, la confirmación del Espíritu Santo que es salvo. Después menciona y dice la palabra de Dios en el versículo, vamos a saltarnos al versículo 20, dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La gente piensa, es que eso es injusto, porque el Señor elige a unos sí, a otros no. Dios no es injusto. Dios es creador, Dios es Señor, Dios es soberano. Nadie puede acusar a Dios. Por eso aquí lo menciona el apóstol Pablo. Mas tú, ¿quién eres, hombre? Para que tú alterques, para que tú acuses, cuestiones a Dios. Versículo 21, como dice 9:21 de Romanos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El Señor puede hacer lo que Él quiera. Y no le va a pedir permiso a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros somos barro en sus manos. Y de esa misma masa hizo una persona para destrucción, una persona para ver su gloria. Vean el versículo 22 y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Ahí está. Dios hizo a los vasos de barro, para los vasos de ira, para demostrar su ira. Él dice, bueno, yo soy Dios, quiero demostrarte que yo puedo destruir y puedo amar. Versículo 23. Y para hacer notorias, escuche bien, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para ¿con quién? Para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Entonces el Señor prepara de antemano unos vasos que somos tú y yo, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra salvación no está basada en lo que hacemos, sino que lo que hizo Cristo en la cruz. Versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién? A nosotros, no solo de los judíos, sino también ¿de dónde? De los gentiles. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero somos elegidos y seleccionados por el Señor Jesucristo a través de su palabra. Amado hermano, tú que estás escuchando la palabra de Dios, yo te invito a que tú le pidas revelación al Señor de su palabra.
y sigue estudiando con nosotros y verás que tú vas a encontrar mucha dirección por medio de la palabra, hermano Eric. Sí, hermano, nos quedan solamente 5 minutitos. Nos están llamando pues algunas dudas que tienen los hermanos. Yo creo que vamos a seguir pues hablando de este tema el próximo viernes, extenderlo un poco más, porque sí hay mucha duda acerca de que si se pierde la salvación, si no se pierde. Entonces, aquí una hermana, Roxana Costello, llama de Catepec, pregunta si uno puede ser salvo aceptando a Cristo y si se pierde la salvación. Bueno, como lo estamos mencionando, la salvación es un don de Dios. Si Dios, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios dice que nadie quiere que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que se proceda al arrepentimiento. Hay muchas personas, hermanos, que en la iglesia, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues vengan a Cristo y ya simplemente con el solo decirlo, hay muchas personas que hacen la oración, sí, Señor, te acepto en el nombre de Cristo, y vuelven y hacen de su vida lo que quieren. O sea, el simplemente aceptar a Cristo no te hace salvo. La salvación viene cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, movido por una fe genuina, una fe verdadera, ¿sí? Porque puede haber una fe falsa, unas lágrimas de cocodrilo, que tú digas, ay, sí, Señor, me arrepiento, y vuelvas a tu naturaleza. O sea, como dice, el puerco vuelve a revolcarse, ¿verdad? Y vuelves, y tu vida no cambió, porque tu arrepentimiento, tu fe no fue genuina. Cuando tu fe es genuina, cuando crees de todo tu corazón, entonces después viene el fruto. Confiesas, dice, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese es salvo. Pero es genuino, debe de ser genuino. ¿Cuántas personas no hacen la oración y vuelven a su vida antigua? O sea, escuchó la palabra, por el momento dijo, sí, como la leímos en la parábola del sembrador, dijo, sí, Señor, te acepto, qué bonito, está bonito el evangelio, y vuelves a tu vida. O sea, si tu arrepentimiento es genuino, entonces tú tienes, y Dios te da la salvación, entonces eres salvo. La salvación no se puede perder, porque es un don irrevocable. Si eres salvo una vez que Dios te salvó, no la puedes perder, ¿sí? O sea, debes de tener una seguridad en la salvación de que no es que ahorita la pierdo, mañana te la regreso y ahí estás echándole, ¿verdad? No, o sea, la salvación es algo irrevocable. Después vamos a hablar más de este tema de la salvación más a fondo y de la predestinación. Dice, habló la hermana Yolanda Sánchez, pide oración por su hermano Elías, que vive en Guadalajara, para que se convierta, llama de satélite. Dice, hermano Daniel Allende pide oración por la familia Allende Martínez de Coacalco para ser salvos. Dice, hermana, ¿cuál es? Hasta la de la dirección. Bueno. Vamos a orar por estas peticiones, hermanos. Sin duda, ¿verdad? La palabra de Dios, aquel que la escucha, y desafortunadamente, hermanos, muchos van a oír la palabra de Dios. Muchos, el evangelio precisamente hoy está siendo predicado y mucha gente, ¿verdad? De ellos, no, desafortunadamente, no todos vamos a ser salvos. Quitémonos eso de la mente, que va a haber una conversión mundial. O sea, solamente algunos van a recibir de Cristo. Si tú eres de aquellos que han aceptado a Cristo, siéntete bienaventurado, agradécele a Dios porque te ha escogido, agradécele y en ti ten un profundo agradecimiento que Dios te ha preparado para salvación. Y en tus manos no está la salvación del mundo entero, está en Dios. Simplemente nosotros demos fruto, vivamos una vida como a Dios le agrada. Y vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por estas peticiones. Señor, te pedimos por la hermana Roxana, Padre. Solamente tú sabes, Señor, su vida, Padre, que ella sea movida a un arrepentimiento, que su vida cambie, que ella tenga una seguridad en la salvación, Señor, de que si ella tiene tu Espíritu Santo, ella es salva, Señor, y va a estar contigo en el reino de los cielos. Pase lo que pase, no importa, Señor. Hermana Yolanda Sánchez, Señor, también por su hermano Elías, Padre, hasta allá, Señor, ella vive en satélite, Señor, te pedimos que tu misericordia llegue a ese hermano, Señor. Tu misericordia y tu salvación se extienda, Padre, hacia ese hermano, Señor. Que llegue la salvación, Señor, porque tú tienes escogidos, Padre, para salvación. Señor, eso está en tus manos. Solo te pedimos misericordia, Señor, y por el hermano Daniel Allende, Señor, también te pedimos por que sea salvo.
salvo, Padre, por su familia, Señor, que su familia te conozca, porque si nosotros, el que creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos, amén, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, pues se nos terminó el tiempo. Vamos a seguir preparando este tema y con más profundidad, para poderlo exponer de una manera clara y que se pueda entender muy bien. Los esperamos el próximo viernes en este espacio. Quedo con su servidor Eric Contreras y el hermano Daniel Monroy. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Hasta la próxima. Amén. Dios los bendiga.